Buenas tardes. Como lo hacemos habitualmente algunos martes desde hace varios meses, como el equipo de prueba estamos haciendo algunos temas que creemos de importancia en infectología, tanto cuadros infecciosos, temas de laboratorio. Hoy día vamos a ver temas de vacunas, en el caso de adultos, y también vamos a hacer un tema de pediátrico en otra ocasión. Y algo que a mí me gusta mucho, que son las enfermedades inmunoprevenibles y que en general en adultos, a diferencia de los pediatras, tendemos a tener menos conocimiento, tratamos de escapar un poco a este tema. Creo que es una súper buena oportunidad para repasar, entender la importancia de las vacunas y la posibilidad que contamos en nuestro país con la continua opciones que tenemos de vacunar a nuestros pacientes, tanto con las vacunas que incluye el Programa Nacional de Inmunización, que es tremendo, e incluso también las vacunas de grupos especiales, con las cuales también contamos tanto o principalmente la atención primaria cuando un paciente se puede ir de alta. Y por ese motivo que esta presentación se titula así, oportunidad antes del alta con la multiplicidad de diagnósticos que nuestros pacientes tienen. ¿Ya? Em, Tantas cosas malas que nos trajo la pandemia de COVID este último año, pero una de las, quizás de las cosas que podemos rescatar es de entender lo importante que son las vacunas, a pesar de la ignorancia y la contrarrespuesta de algunos grupos antivacunas y lo que lamentablemente aún existe. Pero afortunadamente y nuestro país fue pionero respecto a eso. La importancia, la seguridad y lo efectivas que fueron, incluso desde las distintas plataformas de las cuales se trabajaron. Publicaciones hay por millones, incluidas publicaciones nuestras, o me refiero del país, que fueron incluso de los mejores trabajos publicados en el Lancet hace poquito, sobre cómo la implementación de las vacunas logró salvar millones de vidas tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, esta imagen de la pandemia va a intentar reflejar y colocarla al punto de reflexión sobre, ojalá no dudar respecto a cómo se ha trabajado en un rápido tiempo de respuesta en el contexto, por ejemplo, de la pandemia y la gran eficacia que tienen las vacunas que se han implementado. Y efectivamente, si uno busca literatura, va a ver que las vacunas existen hace muchas décadas, desde el siglo pasado, con distintas plataformas, con distintos carriers, hacia enfermedades que ya no vemos, afortunadamente, a pesar de brotes que van apareciendo, incluido incluso Argentina o el este de Europa, por ejemplo, sarampión, cuando las coberturas de las vacunaciones empiezan a disminuir y eso hace que vuelvan a salir lamentablemente ciertos brotes de nuevas enfermedades que son completamente inmunoprevenibles. Pero en esta diapositiva o en esta foto yo les quiero mostrar todas las vacunas que se han desarrollado en la humanidad eh, contra virus, contra bacterias, se están desarrollando incluso vacunas contra malaria, recientemente expuesto en el Congreso Nacional de Infectología. Por lo tanto, es una tremenda herramienta con la cual contamos en nuestro país de forma gratuita y tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos hacia nuestros pacientes explicándole la importancia de esto, nosotros como personal de salud explicándole la importancia de esto, eh, y darle a entender de que, insisto, desde nosotros tiene que ir la seguridad, de la eficacia y de la oportunidad. Y Chile claramente no ha sido la excepción. El programa antiguamente llamado PAI, programa Ampliado de Inmunización, actualmente se llama PNI, Programa Nacional de Inmunización, se crea en el año 1978, hace casi 50 años atrás, y eso es lo que se contaba en ese tiempo. Vacunas que, como yo les decía al principio, eran muchos de los pediatras, en general adultos no teníamos vacuna en población adulta, por lo tanto siempre quizás le hicimos un poco el quite equivocadamente, pero ustedes ven el programa nacional a este año, 2025, donde es tremendamente mucho más amplia la oferta de vacunas, incluida también las vacunas en el adulto. Por ejemplo, la que ustedes pueden ver en color violeta, lila, ¿cierto? Al final, la neumocócica y las campañas epidemiológicas, ¿cierto? Anuales,
para COVID, para influenza, ¿para qué decir sincicial, cierto? Que disminuyó drásticamente los casos hospitalizados en niños, en lactantes sobre todo, mpox, etcétera. Entonces, claramente había una evolución de la oferta de vacunas y a pesar de esto, que ya es un gran avance, contamos con las vacunas de grupos especiales, que ya se las voy a ir comentando, que es donde el escenario que me quiero detener un poco en esta presentación sobre cómo nuestro paciente, cuando va pasando el alta, educarlo respecto a la importancia de las vacunas y que se las pueda colocar una vez ya el paciente egresado. ¿Cuál es el gran beneficio de las vacunas? En una diapo, ¿cierto? El famoso efecto rebaño que muchas veces lo hemos escuchado, quizás leído, y el contexto, la explicación de que efectivamente una vacuna o una enfermedad inmunoprevenible puede desaparecer incluso no estando el 100% inmunizado. Y eso hace de que uno busca que la cobertura sea después más que tanto porcentaje, ojalá más de 70-75% en general. ¿Por qué? Porque a su vez, como ustedes pueden ver a su izquierda, en color celeste, en color calipso, ven la población que es susceptible, en rojo el que está enfermo, y efectivamente el rojo que está enfermo puede ir contagiando e infectando a toda la población. A su derecha, en cambio, el mismo rojo que está enfermo, el mismo celeste que está susceptible, pero está en amarillo, ¿cierto? Los que ya están vacunados. Y aquí, de una forma muy gráfica, decir de que el rojo, comillas, no va a encontrar a las celestes. ¿Por qué? Porque está escondido con todo el resto de la población que está vacunada. Y eso es lo que uno busca, ¿cierto? En el efecto rebaño, proteger a los que son susceptibles. Susceptibles muchas veces, lamentablemente, obligados. Hay algunas vacunas que, por su forma, por su plataforma, vacunas virus vivo atenuado, no podemos colocarla, por ejemplo, en cierto escenario clínico de pacientes. Y ciertas vacunas, insisto, no todas, la gran mayoría no tienen grandes contraindicaciones, hace de que tengamos que tener este efecto rebaño en la población para que esa población que está expuesta no contagie. Y eso es lo que habitualmente, por ejemplo, hacemos en influenza, por ejemplo, cuando tenemos un paciente inmunocomprometido, no solamente debe vacunarse, sino que también vacunar al círculo con el cual vive para que todo el contexto domiciliario esté protegido y no tenga, comillas, por dónde entrar, o si es que entra el virus, cierto, influenza en este caso del ejemplo, sea lo menos agresivo posible. Y la única diapositiva un poquito más densa de la presentación es esto, ¿no? Es imposible hablar de vacuna a pesar que en una presentación respecto a la oportunidad, uno no puede dejar de hablar del mecanismo. Solamente una diapositiva, les coloco la referencia abajo por si la quieren revisar un poco más extenso. Entender lo que hace la vacuna, ¿cierto? Es un estímulo, es un antígeno, insisto, un carrier proteico, puede ser una vacuna recombinante, virus vivo atenuado, bacteria o virus inactivado, y lo que hace es primero estimular la activación del sistema inmune innato a partir de las células presentadoras de antígeno, tanto macrófagos como dendríticos, o las células dendríticas, ¿cierto? Se une este antígeno y se presentan los complejos de histocompatibilidad. Tipo 1, ¿cierto? Que activa sobre todo los linfocitos TCD8, tipo 2 con los TCD4, y se establece la activación de la respuesta adaptativa. Y en este sistema adaptativo, sobre todo con las vacunas virus vivo atenuado, donde monta una tremenda respuesta mucho más robusta, lo que se produce primero son las células de memoria y lo que me produce esto, una inmunidad de memoria a largo plazo. Por eso es que uno coloca ciertas vacunas, sobre todo en la parte pediátrica, y después en general ya no las repite en la adultez, ¿ya? A diferencia de las vacunas, por ejemplo, estacionales, que uno anualmente está colocándose la de COVID o la influenza porque más van variando las cepas, ese es otro motivo. Pero conceptualmente hablando, las vacunas, sobre todo los virus vivos, lo que yo busco, o lo que se busca con la vacuna, es establecer una memoria a partir de la respuesta inmune adaptativa, a partir de los TCD8 y también los TCD4 como helper para estas células de memoria, pero también las células plasmáticas, diferenciarse desde las células B y generar anticuerpos específicos contra ese antígeno o esa infección. Por lo tanto, lo que ustedes pueden ver en el gráfico, ¿cierto? A su bajo izquierda, en el eje X el tiempo, en el eje Y, ¿cierto? El anticuerpo, uno vacuna, se generan ciertas células, después a un booster, un refuerzo, se genera una gran respuesta posterior, se genera la memoria y cuando llega realmente el antígeno de cualquier infección,
eso hace de que yo ya tenga montada una gran respuesta inmunitaria y eso permite de que yo no haga la enfermedad o eventualmente, según como sea el escenario clínico, por ejemplo, influenza, pueda ser una manifestación mucho más leve. Y yo les decía que tenemos distintas plataformas desde donde se han desarrollado las vacunas, desde la viruela o las vacunas virus atenuadas. Acá tenemos rubiola, parotiditis, sarampión, fiebre amarilla, algún tipo de la vacuna influenza, tifoidea, la encefalitis japonesa, etcétera. Algunas con las que contamos con el PNI, otras no. La encefalitis japonesa, obviamente por un tema epidemiológico, no contamos con ella. Tenemos toxoides, por ejemplo, difteria tétanos. Tenemos vacunas recombinantes, sobre todo las vacunas de hepatitis, meningocócica, neumocócica, hepatitis A, hepatitis B. Tenemos de vesículas, o la meningocócica tipo B, la conjugada, y también las conjugadas con un carrier proteico polisacario hemófilo, ¿cierto? Los famosos capsulados hemófilos, neumococo, meningococo, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que ha sido tal el desarrollo de las vacunas que se ha permitido a partir de distintos tipos de plataformas con sus tiempos de estudio y desarrollo que puedan tener más o menos eventos adversos, por ejemplo, generar una vacuna que tenga la eficacia que uno busca, que es el tratamiento o la prevención de una enfermedad infecciosa o infecto contagiosa. Entonces, una herramienta tremenda, y esto es una página o sacado directamente de la página del hospital del año 2023, que ya esto, o lo que estamos comentando ahora, esto ya ha sido repetido. Insisto, la primera diapositiva del tema de la pandemia, una de las pocas cosas que quizás trajo es entender la importancia de las vacunas, aunque suene repetitivo, suene fome, suene majadero, de que tenemos que entender que es fundamental tener un conocimiento mínimo y sobre todo hacia la población como personal de salud, no solamente, sobre todo los adultos, por el PNI, que puede sonar un poquito escueto, ¿cierto? Con la vacuna neumocócica 23 valente, sino que también con la posibilidad de vacunar contra otras enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, neumococo. Ya les quiero traer a colación este paper, que es un paper tremendo del año 2019, respecto a cómo fue disminuyendo las enfermedades invasoras por neumococo y las neumonías de cualquier origen en base a los cambios que se fueron desarrollando en Estados Unidos de las vacunas neumocócicas. Desde el año 2007 al 2010, cuando estaba la 7 valente, desde el 10 al 2012, cuando apareció la 10 valente, y posterior al 2012, cuando ya estaba la 13 valente. Se veía o se sabía de que la enfermedad neumocócica era mucho más frecuente en lactantes por la inmaduración o en pacientes sobre 75 hasta 40 veces por la inmunosenescencia o pacientes con algún grado de inmunocompromiso, hasta 20 veces más. ¿Y qué se vio? De que a medida que se fue desarrollando las vacunas, ¿cierto? Con más serotipos, 7, 10, 13 valente, conjugada, la cual eso me da la opción de generar una respuesta inmune mucho más fuerte con memoria, que se llama la T o linfocito T dependiente, permitió que se cayese hasta un 48% las enfermedades que podían ser inmunoprevenibles, en este caso por neumococo. Primer punto eso. Segundo punto, entender de que la enfermedad neumocócica invasora puede tener cifras, yo les coloco ahí según donde uno la vea, pero puede tener cifras de mortalidad que puede ir desde un 26 o un 30%, otras cifras hablan de 14 u otras incluso hasta un 50%. Por lo tanto, entender no solamente de que yo logro o se puede lograr prevenir esta infección, sino también prevenir otras complicaciones. Yo decía que era para enfermedad neumocócica invasora y neumonía de cualquier origen, porque además disminuye el consumo antimicrobiano, disminuye la estadía hospitalaria, tiene una serie de beneficios. Y no deja de ser el hecho de que una gran mortalidad, hasta un 30%, un tercio de los casos, pueda eso reflejar la importancia que es vacunar, por ejemplo, contra el neumococo. Y lo otro que nos pasa también en adultos, que cada vez más, ¿cierto? Con el envejecimiento de la población, tenemos hasta un 5 veces más la posibilidad de enfermar por neumococo a medida que yo voy envejeciendo. A su derecha, yo les muestro los factores de riesgo de la mortalidad a corto plazo en pacientes con neumonía de la comunidad por
por neumococo y también las infecciones invasoras, entendiendo que no toda neumonía neumocócica es invasora, ya en sangre o en líquido pleural. Y yo les cuento, no les voy a leer la tabla, pero están todos los factores de riesgo: género, patología oncológica, bacteriemia, infiltrado multilobares, hipotensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, que si uno revisa, probablemente sobre el 90% de los pacientes hospitalizados o también ambulatorios que controlamos medicina interna, probablemente debe tener por lo menos, uno o más de estos efectos de riesgo. Entonces, la tarea está en decir casi de excepción que mis pacientes no deban ser vacunados. Probablemente la gran mayoría de mis pacientes debiesen sí o sí tener el acceso a la vacuna. ¿Qué dice el PNI? Por lo menos dice el PNI, no el grupo, no los grupos especiales. El PNI dice de que a lo menos un paciente sano sobre 65 años debe tener a lo menos una dosis de vacuna neumocócica 23 valente. Pero, ¿qué dice el CABEI? El CABEI es el Comité Asesor de Vacunas e Inmunización. Si ustedes se fijan, porque ahora se acaba o está en desarrollo, se está probando, ¿cierto? Por lo menos a nivel internacional, vacunas 20 y 21 valentes que son conjugadas. O sea, logramos aumentar la capacidad, la cantidad de serotipos potencialmente invasores, pero además son conjugadas, por lo tanto, insisto, son vacunas T dependientes. Y esto es hasta el año 2024. Ustedes pueden ver que la vacuna 13 valente, que es la que nosotros contamos, la conjugada, logra incorporar un 42% de los serotipos vaccinales, ¿cierto? De la neumocosis, de las infecciones por neumococo. Pero si yo lo llevo a la 15 valente o a la 20 valente, ya logro llegar hasta casi un 64%, o sea, 2/3 de los casos, ¿ya? Por lo tanto, eso me hace pensar que si yo soy capaz de ir aumentando mi capacidad de serotipo, sobre todo siendo una vacuna conjugada, la posibilidad de tener un mejor outcome es mejor. A su derecha, obviamente, al igual que como les acabo de decir, a medida que yo aumento la cantidad de serotipos de la vacuna, obviamente voy logrando un aumento porcentual de los casos de que se incluye vaccinal de la enfermedad neumocócica invasora. ¿Y por qué les digo esto? Porque recientemente, hace pocos días atrás, insisto, no está en el PNI, pero hace pocos días atrás, el comité asesor, el CABEI, dio las recomendaciones hacia el ministerio de con qué vacuna, por lo menos en adultos, debemos vacunar. Y lo que dice es que eso es indicar la vacuna 21 valente, conjugada, y si no es posible, la 20 valente. Y alguien me va a decir, ¿por qué no la 23 sobre la 20? O la 23 sobre la 13, porque en ese mismo estudio, que yo el que está puesto ahí en esa referencia, en ese mismo estudio epidemiológico del CABEI, la 13 valente, o sea, 10 serotipos menos que la 23, mostraba sobre todo en adultos mayores que tenía una mejor cobertura, y me refiero con mejores outcomes. ¿Por qué? Porque, insisto, al ser una vacuna conjugada con un carrier, monta una respuesta que es mucho más robusta, que genera memoria, a diferencia de la 23 valente que no es conjugada. Y la 13 valente conjugada, por la inmunosenescencia, por la capacidad de mantener menos memoria, si yo involucro una vacuna conjugada, logro una mucho mejor respuesta. Pero asimismo, si yo logro aumentar de 13 serotipos a 20 serotipos o incluso a 21 serotipos, la respuesta es mucho mejor. Suena todo perfecto, suena todo lindo, suena todo precioso, pero fíjense en la cobertura. Arriba, en los tres círculos rojos, fíjense que los pacientes, ya ni siquiera estoy hablando de los grupos especiales, estoy hablando de los pacientes, cualquier persona, sana o no sana, a los 65 años. El 59,3% está vacunado a los 66 años, el 74,5% a los 70 y el 86% a los 75 años. Y ustedes pueden ver abajo, en ese cuadrito que quizás no se ve tanto, pero en la parte más abajo, ahí está, yo le enfoqué o le marqué en un rectángulo azul. Fíjense, esas son las cohortes, las personas que nacieron en el año 47, 48, 49 y así sucesivamente. Fíjense a su izquierda la cohorte del año 47. La cohorte del año 47, cuando cumplió 65 años, fíjense la cobertura, 23,2%. La generación del 48, que le tocó el 2013, ¿cierto? Cumplió los 65 años,
25,4. Después 26,9, 17%, 7%, o sea, malísimo. Una vacuna que es segura, que está disponible, que no requiere ninguna orden, no quiere ninguna condición, solamente el carnet y la edad, fíjense la cobertura. Por lo tanto, nosotros seguimos lo que están viendo esta presentación, o quizás los que trabajan en UPC, seguimos viendo infecciones invasoras por neumococo, muchas veces por serotipos que claramente son inmunoprevenibles. Y aquí, insisto, está el factor del envejecimiento, la inmunosenescencia y dar a entender de la importancia, sobre todo de la vacuna conjugada, que claramente no es la que está incluida en el PNI, pero que sí la podemos pedir. Y si ustedes vamos a compararnos, y ese QR, ustedes pueden acceder a ese QR, si nosotros nos comparamos con lo que dice la CIP, que es el comité estadounidense, ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? En amarillo la que está recomendada, en rojo el otro extremo la que está contraindicada, que insisto, en general son vacunas virus vivo. No les voy a dar la información de cada una de las vacunas. Insisto, pueden sacarlo por el QR, pero es muy similar el planteamiento que hacemos o que se hace desde el CABEI o desde los grupos especiales, que es un manual que es del año 2018, a lo que se señala actualizado en la CIP del año 2025. ¿Y cómo accedemos a eso? O sea, ya, yo les digo, ¿cierto? Vacuna de grupos especiales, pero ¿cómo accedemos? Existe el manual, que está a su izquierda, lo pueden bajar, ¿cierto? Un poco largo, extenso, porque están las recomendaciones para cualquier tipo de situación de inmunocompromiso. Paciente trasplantado hematopoyético, asplénico, paciente diabético, paciente con cirrosis, cáncer, VIH, etcétera, 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 de cualquier edad. Y sale cada recomendación de vacuna para esa vacuna de población de riesgo, las que están indicadas y las que están contraindicadas. ¿Y qué debemos hacer? A su derecha está el formulario, que ese formulario por lo menos está en un drive nuestro de medicina interna, pero se puede conseguir fácilmente en vacunas.minsal.cl. Ustedes colocan los datos del paciente, el nombre, el root, la edad. Muy importante el diagnóstico o la condición de inmunocompromiso y si esta está asociada a algún tratamiento farmacológico. Corticoides, cirrosis, enfermedad renal crónica en hemodiálisis, diabetes mellitus con uso de insulina. Y abajo están las vacunas con las cuales se cuenta. Ustedes pueden ver, ¿cierto? Está la neumo 13 valente, la 20 valente, y ustedes deben colocar ahí, ¿cierto? El número de dosis solicitado. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuáles son las vacunas recomendadas? Ustedes se meten en este manual y, por ejemplo, cardiopatía crónica, cualquier cardiopatía, o sea, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, hipertensión arterial, cualquier enfermedad respiratoria, ahí están las vacunas a su derecha que se recomiendan. Influenza, la 13 valente, Neumo 23 y así sucesivamente. Y ustedes se fijan que se repiten las vacunas 13 valente, 23, anti-hemófilo influenza, hepatitis A, hepatitis B, meningocócica, etc. Por lo tanto, en general, las vacunas que vamos a ir a recomendar en estos grupos de inmunocompromiso son más o menos parecidas, similares. Las capsuladas, ¿cierto? Hemófilos influenza, meningococo, Prevenar 13, Neumo 3 antes de cumplir los 65 años. Si quieren, al final les puedo explicar si deben mantener dosis de refuerzo o no, si se pueden mezclar las vacunas, esas son típicas preguntas, se les puedo decir al final sin ningún problema. Pero el concepto es meterse en este manual, ver las capacidades, las vacunas con las cuales se recomienda y entender que esas vacunas sí existen y sí están validadas en este grupo de inmunocompromiso. El mismo ejemplo para los nefrópatas, neurológicos, diabéticos, etcétera, etcétera. Y esto salió también en la página el hospital. Este QR va directamente, le pueden sacar la foto después, este QR va directamente a esa orden y la forma de bajarla, imprimirla y mandarla a nuestros pacientes. Por lo tanto, todo paciente que nosotros tenemos en sala con alguna de esas comorbilidades, que probablemente va a ser más de alguna, probablemente, tiene que tener, ojalá, cuando lo vamos a dar de alta, esa orden con la epicrisis, con la receta crónico, esa orden de vacuna. Y finalmente, solo una palabra, recientemente, en junio, o sea, hace 5 meses atrás, o 6 meses atrás, salió la vacuna de varicela zoster. Había existido una previa, pero es una vacuna que era virus vivo, por lo tanto, los pacientes que sufren de varicela zoster, muchas veces inmunocomprometidos, patología autoinmune, uso de corticoides, etc.,
era difícil vacunarlos porque era una vacuna virus vivo atenuado que no podíamos darle a un paciente inmunocomprometido. Pero salió una vacuna, la Shingrix, que es una vacuna, una plataforma recombinante, 2 dosis, que lamentablemente hasta este momento está solo en el sistema privado, pero que es una vacuna que ya podemos indicarla, sistema privado, en una población de más de 50 años, sana para prevenir el SOSTE y la neuralgia, o entre los 18 y los 50 años en patología, por ejemplo, o pacientes que tengan alguna patología autoinmune, en el cual queramos prevenir estas dos grandes outcomes que tiene, que es el evento clínico y también la neuralgia. Así que para terminar, entender que tenemos herramientas con las que contamos en el sistema público de salud, que las vacunas son seguras, que sean malvidas, que se han desarrollado un sinfín de plataformas de estas vacunas para poder dar respuesta a muchas enfermedades infecto-contagiosas que son inmunoprevenibles y que también está en nuestro rol como personas de salud contrarrestar, discutir, pelear e ir contra los pacientes, las personas que son antivacunas, ignorantes y que llevan una información completamente equivocada a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Consultas del público o algo que quiera comentar, doctor Kral? Solamente comentar de que las vacunas virus vivo en general se pueden colocar juntas, pero si por algún motivo no las pude colocar juntas, estas deben ser separadas un mes entre ellas. El resto pueden ser colocadas sin ningún problema de forma separada. Las únicas que tienen cierto grado de restricción son las vacunas, o sea, no restricción, pero recomendación, es que las vacunas de virus vivos, entre ellas mismas, ningún problema con ser colocadas, pero deben ser colocadas el mismo día y si las voy a colocar separadas, un mes de diferencia entre ellas. Creo que eso era lo que les quería comentar respecto a cómo tomar la vacuna. Ya. Muchas gracias. No sé si hay algo en el chat o no. No, No, no hay nada en el chat. así que damos por terminada esta penúltima sesión del prueba de este año. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.